Todos, ahora sí vamos a comenzar, son 9:10. A ver si este tema de los vivos es así. A ver, muy bien, hagan sus preguntas por favor sobre el tema de líneas de vida. ¿Qué dudas tienen? Para yo poder ayudarlos. Pero más o menos, si no hay preguntas, voy a hacer una exposición sobre el tema de líneas de vida horizontal. A ver, una línea de vida horizontal es un sistema, es un elemento, una parte del sistema de protección de caídas, de protección personal de caídas, ¿ok? Es el que va a ser la función de anclaje, ¿no? Entonces tenemos una línea, obviamente que va a estar en algún anclaje o alguna estructura, ¿ok? Y la teoría es que tenemos al personal conectado a este anclaje, a esta estructura, bueno, no es una estructura, a esta línea de vida horizontal, ¿no? Y tenemos al personal acá. Entonces, ese es el fundamento teórico. Bueno, ese es el concepto de una línea de vida horizontal. Obviamente, no voy a hablar de la línea de anclaje, tampoco voy a hablar del arnés, que serían los elementos que forman el sistema de detención de caídas para este puesto de trabajo. Ahí tenemos al trabajador. Entonces, si ocurriera una caída, si ocurriera una caída, el gráfico quedaría así, ¿no? Obviamente, este es el estado inicial, y si ocurriera una caída, lo que sucedería sería esto, ¿no? Que el trabajador quedaría colgado acá. Y más o menos ahí. Entonces, acá empiezan a aparecer variables que se deben tener en cuenta para el diseño de las líneas de vida horizontal. Los diseños de las líneas de vida horizontal deben ser realizados por personas calificadas, ¿ya? Entonces, gente que sabe del tema, pues, obviamente cálculo estructural, fuerzas, física, resistencia a materiales y cálculo estructural, obviamente, ¿no? Entonces, pero lo que yo te voy a decir es no cómo diseñar una línea, porque es una de nuestras competencias, pero los criterios que debes tener para determinar si en el puesto de trabajo se requiere una línea, o no es necesario o no es viable la instalación. Muy bien. Entonces, acá empiezan a venir las variables, empiezas a tener variables. Primero, vamos a eliminar a esta personita, y esto que está acá es como graficar una fuerza. La fuerza con la que es jalada el cable de acero, ¿no? Esa fuerza que le conocemos como la fuerza de impacto. ¿Con qué fuerza vamos a jalar el cable? Obviamente para que lo pueda detener a la persona. Y ahí se empieza a generar otra variable que sería la tensión del cable o cuerda que vas a usar. Y al ser la misma cuerda o el mismo cable, las tensiones son las mismas. Aparece otra variable que tienes que tener en cuenta, que es el alfa. Y obviamente esto te va a dar resultado también a esta variable. Esas son todas las variables que van a aparecer en un sistema de detención de caídas con cable de acero, ¿ya? A ver, vamos a ver, una pregunta acá. Ingeniero, ¿se podría usar como línea de vida una soga que tiene un buen grosor y esta no tenga ficha técnica, además de amarrar los extremos de la soga a una estructura metálica? No, no deberías hacer eso, Williams. No deberías hacer eso, ¿ya? Justo para esa es la explicación que te voy a dar. Entonces, esas son las variables que aparecen en un sistema de detención de caídas con cable de acero. Obviamente, esto es una manera de ver el diseño, pero no es el diseño que lo va a aplicar ingeniería. El diseño o el fundamento teórico de ingeniería abarca muchas cosas más, pero es uno de los fundamentos que se puede utilizar.
pero es estática. Y esto nos va a dar a nosotros, los supervisores de seguridad, el criterio para ver si la línea es viable o no es viable, ¿ya? Y esta es la data que yo le debo pedir a la persona que me va a instalar la línea. Si él ha diseñado una línea, él me va a poder dar estos datos. Si él no me da estos datos, es porque no ha diseñado una línea. Te ha dicho cualquier cosa, te va a poner un cable, un colgador de ropa, pero menos una línea, ¿ya? Línea de detención de caídas. Ok, entonces este punto sería el punto más desfavorable, el punto donde la persona cae y es la mayor fuerza que se va a generar. Cae y es la mayor fuerza que se genera. Si en ese momento no se rompe la cuerda, la persona va a volver a subir un poco, obviamente, ¿no? Va a subir y va a empezar a detenerse, o sea, va a empezar a como que a colgar, ¿no? A rebotar. Entonces, teóricamente, ese es el lugar, ese es el punto de mayor fuerza y mayor resistencia que debe tener el cable. Porque si jaláramos más fuerte, el cable se rompe y la persona cae. Entonces, ese es el lugar donde hay mayor fuerza, la mayor fuerza de impacto que se ha generado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese punto, en el punto de mayor jalón que va a experimentar el cable o la cuerda, hacemos equilibrio y decimos que F es igual, acá tenemos que descomponer. Este ángulo alfa viene acá. Entonces voy a descomponer la tensión para poder hacer equilibrio en ese punto. Entonces yo digo acá, ¿no? Voy a descomponer esta fuerza, sería T por el seno de alfa, y esta tensión, como es la misma cuerda, también, ¿no? T por el seno de alfa. Esta sería T por coseno, pero no nos importa porque se van a eliminar. Esta con esta se equilibran, por eso que no se mueve en horizontal la persona. Entonces, ahora sí, podemos hacer equilibrio y decimos que F es igual a 2 veces T por el seno de alfa. Y de ahí yo despejo y me va a quedar que la tensión en la cuerda o en el cable de acero, lo que uses, es igual a F sobre 2 veces el seno de alfa. Esa es la formulita que puedes encontrar en un montón de presentaciones, ¿no? Que la tensión en la cuerda o en el cable de acero va a ser igual a la fuerza con la que vas a jalar sobre 2 veces el seno del ángulo que va a formar la cuerda o el cable de acero, ¿ya? A ver, voy leyendo. Ok. No, ahorita voy a responder sobre líneas de vida horizontal. No voy a responder sobre qué hacer en un trabajo, no, porque eso es... que me preguntes qué hacer en un trabajo, necesitamos data, levantamiento de información, ¿ya? Así por por una transmisión en vivo no te puedo dar respuestas, estaría muy mal de mi parte, ¿no? No sería profesional, ni ético, ni profesional que yo te dé una respuesta sin saber el lugar, conocer el lugar, saber cuáles son las estructuras y todo eso. ¿Ya? Vamos a continuar con el tema de líneas. Todas las preguntas que me puedes hacer es con respecto a las líneas de vida, con este tema, ¿ya? Para no salirnos y no va a ser tan largo el video. Entonces, ya está. Esa es la tensión con la que yo debo calcular, y con esto debo partir mi diseño. Entonces yo voy a poner un ejemplo acá. Supongamos que la tensión en la cuerda, obviamente después de haber calculado el F y haber calculado el ángulo, todo, supongamos que la tensión en la cuerda me sale, vamos a ponerle 4 toneladas. ¿No? Cuando tú haces tu cálculo, te sale, o sea, ingeniería determina que la fuerza en el cable es de 4 toneladas. La pregunta sería, ¿voy a ir a comprar un cable de 4 toneladas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta es la tensión que se va a generar en una caída real, porque tú has calculado la fuerza.
¿Qué pasa si te equivocaste en calcular la fuerza y la fuerza no es lo que tú dijiste, sino es un poquito más? Significa que la tensión en la cuerda va a ser un poquito más. Y si tú justo dimensionaste la cuerda para que cargue 4 toneladas, esa cuerda va a romperse. Entonces ahí entra el criterio de los factores de seguridad, ¿ok? Que se usa en todo este diseño de estructura, maquinaria, equipos, se usa siempre factores de seguridad, ¿no? Todos los equipos tienen factores de seguridad. En este caso, ya depende de ingeniería, le puede aplicar un factor de seguridad de 3, de 2.5, de 2, de 1.5, etcétera. Ya depende del diseño, ¿ya? Dependiendo, algunos le pueden aplicar 4, ¿no? Más seguro, no hay problema. Entonces, supongamos que yo le aplico un factor de seguridad, yo digo, mi línea, la línea que yo voy a diseñar, va a tener un factor de seguridad de 3. ¿Qué significa? Que el cable o la cuerda que yo debo comprar, mínimo se debe romper a 12 toneladas de fuerza. Pero esas 12 toneladas no sale del cálculo, sale del factor de seguridad que yo he determinado, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí va a tener que ya ver el tema de con cómo lo va a unir, con qué lo va a unir, porque si imagínate que yo tengo un cable que se rompe a 12 toneladas, me va a servir. Pero si yo lo uno el cable al anclaje con un elemento que resiste 2 toneladas, ahora el punto más débil es el elemento, ya no el cable. Entonces ese elemento, que puede ser un mosquetón, puede ser un grillete o lo que hayan determinado, ese elemento se va a romper. Y entonces tendría que yo comprar el elemento que voy a usar para unir, tiene que soportar igual 12 toneladas. Entonces, ¿puedo conseguir un elemento que cargue 12 toneladas? Sí, puedo conseguir, ¿no? Pues un grillete, un mosquetón, de repente pueden haber de 12 toneladas, puedo encontrar, ¿ya? Pero ahora falta el otro elemento, y el elemento ya es la estructura, donde vas a conectar la línea, el cable o la cuerda con el elemento de conexión o conector al anclaje, a la estructura. Entonces, si el cable resiste 12, el conector resiste 12, ¿cuánto debe resistir la estructura? Obviamente 12 toneladas. Eso es lo que tú deberías hacer. Y este cálculo o esta estructura, igual tiene que hacerlo un ingeniero, un calculista, debe determinar la resistencia de la estructura para poder garantizar que todo el sistema, todo el conjunto no va a colapsar. Muy bien. Tú lo determinas, el factor de seguridad, Mari, tú lo determinas. Puedes darle 2, 3, 4, 5, 10, no hay problema por eso. ¿Por qué el factor de seguridad por 3? Podría ser por 2, por 4. ¿Qué criterio usas para que sea por 3? Es un factor de seguridad. Yo le puedo dar 3. Es mi factor de diseño. No hay problema. 3, 4. Imagínate que tengas un cable que cargue 20 toneladas. Y a ti te sale que la tensión que tú vas a generar en el cable es de 4. Entonces yo tengo un cable en mi almacén de 20 toneladas. Y lo que yo voy a jalar es de 4. ¿Cuál sería el factor de seguridad? 5. ¿Ya está? Entonces usemos ese cable, porque el sistema va a estar diseñado por 5. Y ya está. Ahora, supongamos que no tienes el elemento de conexión de 20 toneladas, sino que tienes de 12. Entonces dices, mi cable tiene un factor de 5, pero mi conector no, tendría que comprar otro. Entonces no, mejor voy a trabajar con factor de 3. Y ya está. Ahora el punto más débil es el conector. Entonces todo tu sistema, ¿qué factor tiene? Factor 3. Y ya está.
El factor siempre es esto. Ustedes pregúntenle a un ingeniero civil o un mecánico calculista y te va a decir, claro, eso se aplica para toda estructura. La línea de vida no es nada especial, es una estructura, punto. ¿Qué factor quieres? 2, 3, 4. Obviamente hay límites, ¿no? Porque cuando ya tú dices, quiero factor 10, no, pero el cable que tenemos no me da para factor 10, me da para factor 4. Ah, dale, pues, no hay problema. Ya, a ver, acá hay una pregunta interesante. A ver, ya, a ver, en el caso que la línea de vida sea usada por dos personas con dos puntos de anclaje, no entendí, Cecilia, tu pregunta. Ingeniero, ¿cuál es su opinión sobre la soga? No, mi opinión no voy a dar sobre ese tema. Ustedes van a sacar su conclusión después del webinar. Ingeniero, ¿cuántas personas pueden anclar esa línea de vida, la imagen? ¿Y cuánto la longitud del cable debe ser por una persona? No, es que... Ya, bueno, los que están llegando, ¿ya? Es que no se trata que yo te diga, porque yo no estoy hablando de un elemento ya fabricado, te estoy hablando de cómo se debe configurar una línea, o cuál es el criterio para diseñar una línea. Entonces, te estoy dando todas las variables. Ahorita estamos hablando de las variables. Entonces, tú me preguntas, me dices, ¿cuántas personas se pueden anclar? Las que tú necesites. Porque ¿de qué depende el F? De las personas que se van a anclar. Entonces tú me dices, ingeniero, quiero que me diseñe una línea para 5 personas. Ya, no hay problema. Yo calculo el F. No, yo solo quiero para 1. El F va a ser menor, obviamente. Entonces, la variable es el F. Y el F es el que te va a determinar, o sea, mejor, al revés. El número de personas es el que va a determinar tu F. Más número de personas, F más grande. Menos número de personas, F más pequeño. Entonces, no me preguntes a mí cuántas personas se pueden conectar acá, porque no sé cuánto quieres que sea el F. Entonces, cuando uno diseña una línea, más bien le pregunta al cliente, al que va a hacer el trabajo, le dice, ¿cuántas personas necesitas que se suban a esa línea? Y el cliente te dice, yo necesito que suban 5. Ah, ok. Y con esa data, yo paso a hacer el diseño. No es al revés, no es que yo te voy a decir, sí, puede ser 1, pueden ser 2, no. Depende del diseño. Para eso es el diseño. ¿Ya? Espero que haya quedado claro esa parte. Como con el número de personas y la fuerza de impacto que se va a generar. Harling, ¿cuántas personas se pueden anclar esa línea de vida? La longitud del cable también es diseño, es una variable. Ahorita después vamos a hablar de eso. A ver, la fuerza es en un solo punto en caso de que la línea de vida se ancle en 2 personas a cierta distancia. Los puntos de estudio en F. Buena pregunta. No, porque si yo tengo... ¿Se ve? Me imagino. No los veo porque no tengo el retorno. Pero si yo tengo acá la línea, y supongamos que una persona está acá y la otra está acá, si él cae, se va a ir al centro. Y en ese momento él también va a ir al centro. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuál es la fuerza? Entonces, ¿qué hacemos? Teóricamente decimos fácil. Calculemos como que los dos caen en el medio y ¡pum! Jalan con la mayor fuerza. Entonces, estoy sobredimensionando mi línea. Que en la vida real no va a ser, porque uno puede estar acá y el otro acá, cae y va a ir al centro. Y de ahí viene el otro recién. Entonces, lo que nosotros hacemos es diseñar en el centro, las 2 personas caen, que es lo más desfavorable, porque te va a meter todo el jalón al centro. Entonces, así se diseña. No se hagan bolas, porque en el diseño uno supone muchas cosas. Y cuando uno hace diseño, se va a lo más desfavorable. ¿Qué es lo más desfavorable? Porque puede pasar también que una persona esté acá y la otra esté en el otro extremo. Ese sería el más favorable, porque si él cae, va a caer ¡pum! Ahí nomás, justo al punto de anclaje. Entonces la resistencia va a ser menor y después va a venir y va a correr acá al centro. Eso sería lo más favorable, lo que puede pasar.
pero cuando hacemos diseño de cualquier tipo, no solo de líneas, o sea, un ingeniero estructural, él nunca calcula con lo, puede pasar, no, él dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que todos caigan al mismo tiempo, en el mismo lugar y justo en el centro. Eso es lo peor que puede pasar. Muy bien, diseñemos de esa manera. Esos son conceptos de ingeniería básicos, o sea, eso es diseño. No vamos a tomar otras variables, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos acá. Entonces ya tienes la tensión, tu factor de seguridad, tú a ingeniería le dices, obviamente, pero mínimo tienes que darle 2, ¿no? No le vas a dar 0.5, o sea, no, mínimo 2, de ahí puedes darle 3, 4, 5, 6, lo que te arroje el sistema o lo que tú quieras, o lo que con el material que tengas, ¿no? También eso es otro tema, porque como ya les hice este ejemplo, ¿no? Si yo tengo un cable de 20 toneladas, mi cable tendría un factor de 5. ¿Ya? Entonces, el factor de seguridad lo determinan ya ingeniería. Ok, entonces, el reto que se tiene en la vida real, en campo, el reto que se tiene, ¿qué pasa si la estructura del cliente o donde yo quiero instalar la línea para que mi gente haga el trabajo no carga 12 toneladas? Es más, la estructura de mi cliente carga 3 toneladas. O sea, mira, y eso es lo que pasa en la vida real. Tú tienes un cable de 20 toneladas, tienes un conector de 12 toneladas. Entonces tú dices, mi línea es recontra diseñada a lo máximo. Pero la estructura de tu cliente tiene 3 toneladas de resistencia. ¿Servirá tu línea? No sirve. Tu cable va a aguantar, tu conector va a aguantar, tu personal va a aguantar, pero el sustrato donde vas a conectar tu línea se va a romper. ¡Plum! Entonces no sirve. Esa es la conclusión del webinar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A ver. ¿Se entendió? ¿Entendieron esa parte? Tú puedes diseñar todo esto. Comprar un cable, ya ponle de 2 pulgadas si quieres, que cargue 100 toneladas si gustas. Puedes mandar a hacer un anclaje de 100 toneladas si quieres. O sea, de acá para acá, tú lo puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer el cable más resistente, el anclaje, el conector más resistente, puedes hacer lo que quieras. Pero si cuando llegas al lugar, la estructura donde vas a querer instalar la línea no resiste, no vale tu sistema. Entonces es ahí donde las marcas que tienen personas obviamente calificadas, gente que sabe de ingeniería, entonces lo que hace es ingresa el nuevo término, el nuevo concepto. Esta es la teoría de cómo se puede diseñar una línea, pero no te va a servir en la vida real porque los valores salen muy grandes y no es práctico para llevarlo al lugar de trabajo. ¿Ya? A ver, ¿qué se hacen en esos casos? Muy bien. Muy bien, entonces esta es la conclusión. La conclusión del curso de este webinar va a ser que compres líneas ya hechas. Mira, entonces estos son los valores, ya te mostré cómo se calcula teóricamente. Hay otras maneras de calcularlo, pero no varían mucho. Los márgenes son mínimos. Pero con esto ya lo entiendes, ¿no? Entonces, el concepto que ingresa, que no está en el cálculo estructural, no está,
pero así se calcula de manera de estructura. El término que va a ingresar es el de el absorbedor de energía. Y es por eso que muchas líneas, muchas empresas no pueden diseñar líneas, porque entra este concepto para que sea práctico y viable la instalación, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, cuando piden una cotización de una línea de vidrio horizontal a cualquier marca, no voy a decir marcas porque acá no estamos para hacer publicidad, pero la mayoría de marcas, tienen un elemento que va antes de unirlo a la estructura. O sea, yo tengo el conector, primero a veces tengo un conector acá, después tengo un conector acá, y este conector es el que se va a unir a la estructura. Pero antes de unirme a la estructura, yo tengo un absorbedor de energía. Entonces, ¿cuál es el criterio del absorbedor de energía? Que en el ejemplo anterior, en el diseño anterior, la persona cae, o personas caen y genera un F. Ese F, el fabricante ya lo calculó. Él sabe cuánto va a ser el F. Y con ese F, él ya sabe cuál va a ser la tensión que se puede generar en el cable. Pero él dice, hey, pero la estructura de mi cliente no va a resistir esta tensión. Entonces, ¿qué hace? Le pone el absorbedor de energía. Entonces, este absorbedor va a absorber una fuerza, una cantidad de fuerza, vamos a decir así. De esta tensión, él se va a llevar F. Y va a quedar una tensión prima. Y obviamente la tensión prima es mucho menor que la tensión del cable. ¿Por qué? Por este F que se lleva el absorbedor de impacto. En una caída, jalas, esto pone en el ángulo que va a ser y se rompe, se estira. Como el absorbedor de energía de las líneas de anclaje, lo mismo, igualito. Entonces, el fabricante hace su cálculo de ingeniería para que este T' sea más o menos en promedio, depende de las marcas obviamente, pero vamos a decir que está entre 2.5 toneladas. Depende de la marca, esto no es un valor exacto, eso depende de cada ingeniería, de cada marca. Cada marca tiene algunos pueden ser 1.5, otros pueden ser 1 tonelada, etcétera. ¿Ya? Depende de cada marca, por favor. Esto no es que yo estoy diciendo que las tensiones residuales en el cable es tanto. Miguel ha dicho eso. No, yo no he dicho eso. Depende de cada marca, depende de la marca, cómo lo ha diseñado su sistema. Entonces, los que me decían, ¿y cómo hacemos si me sale mucha fuerza y la estructura de mi cliente no me da? Muy bien. Lo que vas a hacer es comprar una línea de una marca que esté diseñada para que pueda instalarse en lugares con las características de tu cliente. Entonces ya está, esa es la solución. Pero hasta ahí, ¿me entendieron esa parte? A ver, comenten por favor. ¿Qué se hace en casos cuando fuerzas iguales a la por distancia? Bueno, ahí están respondiendo algunos. ¿Cómo validar la resistencia de... ¿Cómo validas? A ver, Williams, todo equipo tiene ficha técnica. Y en este caso, como es un equipo que hay que instalarlo, tiene manual de instalación o de uso.
Entonces ahí está toda la información. La única manera de validar es sacar el manual y la ficha técnica del equipo. No hay más. O ustedes son los locos certificados, porque si son los locos certificados, no, pues van a estar pidiendo certificado para todo. Y no necesitas pedir certificado, simplemente ficha técnica, manual de instalación y de uso, y asegúrate que sea de una marca reconocida, ¿no? Entonces, con eso ya sería garantía, ¿no? O tú le pides certificado cuando vas a comprar un carro de Toyota, le pides, oye, un certificado, dame a ver si está bien la llanta, la dirección. Tú no pides eso, nadie pide eso. Es porque estoy comprando un carro de una empresa de prestigio y cuando me entregan el carro, me entregan el manual del carro. Y obviamente cuando el señor me va a entregar el carro, me dice, señor, venga, mire, le voy a explicar, acá en este carro se prende de esta manera, las direccionales están acá, el aire acondicionado está acá, la alarma de retroceso está acá, todo te explica, pero no, o le pides un certificado. Y ojo que manejar un auto es más riesgoso, creo, que usar un sistema de detención de caídas. Entonces no hay que caer en ese juego de estar pidiendo cosas. Apliquemos, en los que llevan curso conmigo ya me conocen. Hay que aplicar el criterio de ingeniería. O sea, esto es una estructura, es un elemento estructural. Hay que aplicar los criterios de ingeniería, no hay que estar pidiendo papelitos por pedir. Hay que, ingeniería, punto. ¿Ya? Y, a ver, de nuevo, a ver. La tensión de la línea horizontal hacia abajo con una elongación y pandeo, ¿cuántos centímetros debe ser como mínimo? No. Marcial, eso es diseño. Entonces, ahorita justo voy a esa segunda parte. Ahorita he querido hablarte de las fuerzas y tensiones en el cable y todo eso. O sea, la conclusión de este webinar es que siempre me preguntan. Y obviamente a los que van al curso que yo dicto en Persona Competente en Protección de Caídas, que son, ahora van a ser 16 horas en online, ahí obviamente les damos todo el fundamento, ¿no? Desde el inicio hasta terminar. Entonces ahí sale entendido todo. Pero para que las personas que me paran preguntando, ¿no? ¿Y cuántas personas en la línea? ¿Y cómo es? Ya, acá tienen más o menos el concepto. Esto es parte del curso que yo dicto. Es una parte, ¿ya? Entonces, para no hacer tan largo el video, esto es tensiones, fuerzas. Y la otra parte que deben tener en cuenta es lo que me preguntó Marcial, ¿no? La otra parte que debes tener en cuenta es justo eso, porque la gente puede pensar, ¿no? Puede decir, entonces fácil, pues dice, ¿no? Yo agarro y pues le pongo un L. Un L, ¿cuánto es el L? No, y esto yo he encontrado en varias empresas que he ido. Me dicen, quiero instalar líneas. Entonces, a mí me llevan, pero ya habían trabajado con otras empresas anteriormente, ¿no? Entonces, yo voy a la planta y paseo, pues, ¿no? Por lo general yo me quedo callado, ¿no? Pues, no me puedo meter en trabajo de otros. Entonces, algunos clientes me llevan a una estructura y me dicen, ¿qué te parece esta línea que he instalado? Entonces, yo le digo, bueno, no me parece nada, le digo, porque no sé cómo está diseñado. No, es que mira, lo han diseñado para 3 personas, está certificado, tengo el certificado del cable, tengo el certificado del grillete, tengo certificado y tengo un cálculo estructural firmado por un ingeniero colegiado mecánico de la NASA, bendecido por el Papa. O sea, tengo todo. Bacán, pero entonces si tienes todo, debe ser, bueno. No, pero tú que eres el especialista, a ver qué dime. Bueno, no sé, le digo, pero una pregunta, le digo, ¿qué longitud tiene ese cable? Me hago el gilpe, ¿no? Y me dice, tiene 12 metros, me dice. Ya, le digo, muy bien. ¿Y a qué altura se para el trabajador cuando va a trabajar? No, es que tú sabes que a partir de 1,80 m piden sistema de protección. Bueno, sí, le digo, creo, no sé, no leo legislación peruana. Sí, me dice, a partir de 1,80 m. Ok. Muy bien, ¿y a cuánto se para? 2,5 m, me dice. A 2,5 m se para la persona. Bacán.
Y el cálculo que te ha entregado el ingeniero mecánico colegiado de la NASA, bendecido por el Papa, dice que el sistema va a funcionar. Sí, sí, claro, dice que funciona, es seguro. Ah, bueno, bacán. Ustedes van a responder si esa línea cumple las normas de seguridad, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestro ejemplito donde la línea está acá y el señor cae, ¿no? Ya. Y ustedes saben que la línea de anclaje que usamos tiene un absorbedor de energía. Entonces quiere decir que el señor va a quedar colgado acá. Y bueno, esto ya no lo voy a explicar porque esto se supone que o ya lo saben o ya lo deberían saber, ¿no? O es parte de otro tema. Pero está ahí, todo está en internet, así es que pueden buscarlo. Saben que con una línea de anclaje de este tipo más o menos, una línea de anclaje con absorbedor de energía, después de una caída, desde el gancho hasta los pies del trabajador, más o menos hay 4,90 metros. Ya le vamos a poner 4,50 para no ser tan malos, ¿no? 4,50. 4,50 metros. ¿Y a qué altura estaba parado el señor y les dije el ejemplo? 2,5, ¿no? $2.5 metros. O sea, para que este sistema funcione, quiere decir que este punto debe estar a 2 metros. Para que el señor así, y sin factor de seguridad, o sea, sus piececitos rocen el concreto, así. ¡Tic! Debería haber 2 metros acá. Acá hay un ángulo alfa y acá está el H. Entonces mira, de acá hay 2,50, 4,50 y vamos a ponerle que la línea lo pusieron a 6 metros. O sea, a 1,5 metros más. O sea, ese H máximo debe ser 1,50 metros. Si este H es 1,50 metros, este señor cae 4,5 y estaba parado a 2,50, el señor con las justas roza el piso. Se va a romper la uña el dedo gordito del pie, pero no se muere. Y ahora, ¿qué tendría que pasar para que esto sea 1,5 metros y no más de 1,5 metros? Entonces ahí viene la trigonometría. Esto mide L medios. Entonces tú dices, voy a ponerlo acá, tangente de alfa es igual a L medio sobre H. L ya tienes. En el ejemplo que les dije, creo que me dijo 15 metros de largo. Entonces ya tengo L. Me falta H. Entonces yo digo, H es igual a L sobre 2 veces tangente de alfa. Ahí está, esa es tu formulita. Esa es tu formulita. Entonces, ¿ahora qué te queda a ti? Saber cuánto es el alfa. Eso es lo que te falta. Porque el L ya tienes. El L, la longitud de la línea. Entonces, los que diseñamos líneas, eso es lo que nosotros movemos. Decimos, no, con el L15 no nos va a dar. Tiene que ser L8. Ahí sí nos da en la línea, el sistema. Pero L15 no. Entonces vamos jugando. O de repente con L20 sí nos da. Ah, entonces ponle L20. Pero, ¿qué es lo que va a mandar eso? ¿Qué es lo que va a mandar el H? El ángulo. Y muchos sistemas que yo he revisado no consideran el ángulo o asumen un ángulo, dicen, bueno, el ángulo podría ser tanto, y eso no es correcto. Ese ángulo sí se calcula, ¿ya?
Entonces, depende, obviamente ahí no nos vamos a meter porque depende de muchas variables, pero sí se puede calcular. Entonces, ¿cuánto debe ser mínimo? No, no hay un mínimo. El mínimo, el que me hizo la pregunta, ¿cuánto debe ser el mínimo de esta flecha? No hay un mínimo. El mínimo te lo va a dar esto. Esto es el que te va a dar el mínimo. Yo he ido obviamente de acá para atrás, para el H. Pero en diseño yo voy del H y empiezo a partir acá. Y determino a qué altura deben estar los pies del trabajador. Si el cliente me dice, no, están a 4 metros y a mí me sale 2,50, bien, se puede instalar. No, Miguel, están a 2,20 metros y a mí me sale 2,50, uy, no se puede instalar. O tengo que rediseñar, reconfigurar la línea, el sistema, para hacerlo viable, o simplemente no se va a poder. ¿Ya? Entonces, eso es si usamos línea de anclaje con absorbedor de energía, el clásico, ¿no? Pero también a otros me dirán, no, pero le puedo poner un bloque retráctil. Aplica lo mismo el bloque retráctil. El bloque retráctil también te pide una altura. Entonces aplicamos lo mismo. Esa es la manera como se diseñan las líneas de vida horizontal. Esas son las variables. ¿Ya? A ver. Ya te respondí, Marcial, ¿no? El H se calcula, tienes que calcularlo dependiendo del lugar de trabajo. Por eso yo hablo, creo que soy el único que hablo de esto. En trabajos en altura, los puestos de trabajo se deben diseñar los puestos de trabajo. No es que, ¿qué vas a hacer? Trabajo en altura. Ya, ¿tienes tu capacitación de 8 horas? Sí, he llevado ahí mi cursito. Ok. Tienes el permiso, todo, ¿no? Sí, ya vaya a trabajar. Así no es, ¿ya? Cambien ese chip no es, así no se trabaja. Bueno, eso se trabajaba hace 7, 10 años atrás, ahora no. Ojo, que nunca se debió trabajar así, pero obviamente no había gente que conocía del tema, ¿no? Entonces no había dónde buscar información. Pero ahora ya no se puede trabajar así, porque ahora ya hay información, tenemos el internet, la globalización, todo está en internet, entonces ya es el colmo que la gente no sabe que no sepan del tema, ¿no? Se diseñan los puestos de trabajo en altura, y justo lo que estamos haciendo, esto es un diseño de puestos de trabajo. Yo tengo que determinar si el equipo que le voy a dar es el adecuado, si no tengo que cambiarlo, o tengo que reconfigurar el equipo. Y ojo, no solo para línea de vida horizontal, en el curso de persona competente que yo dicto, hablamos de todo ese tema, de cómo diseñar los puestos de trabajo, las medidas de control, y ahí salen muchos paradigmas que tienen, ¿no? Entonces, pero esto es lo que muchas veces la gente no maneja mucho, porque no se sabe mucho de líneas, pero de diseñar el puesto, sí, con esto ya ustedes podrían diseñar los puestos y determinar si en sus puestos de trabajo es viable poner una línea de vida horizontal o de repente no. Y muchas personas a mí me llaman, quiero una línea. Y cuando voy al lugar, bueno, ya no voy, ya me jubilé en esa chamba, ya no hago esas chambas. Llegaba al lugar y me daba cuenta que no necesitaban línea. Y yo les decía, no, pero acá línea no se puede poner. No, sí, por favor, ya tengo el presupuesto aprobado, ya me han aprobado el desembolso del proyecto, necesito que me pongas la línea. Entonces yo le digo, pero es que no es viable, o sea, no es viable, no se puede. No, pero ¿cómo no se va a poder si ya la otra empresa ya me cotizó? Bueno, si la otra empresa te ha cotizado, bueno, pues ya será, pues, ¿no? Ellos se hacen responsables, pero yo te digo que no se puede. Y no te voy a instalar algo que no se puede, porque si pasa algo, al final el responsable del diseño es el instalador. Y yo no pienso instalar algo que no sea correcto. A ver, aparecieron las preguntas. Un ejemplo que da, se estima un F de la persona, está colgado a ese punto, F... No es su peso, se tiene que calcular, John. Pero el F crítico sería el punto donde la persona afectada por la velocidad de caída y altura que recorre. Creo que ese F es el correcto. ¿Cómo podría hallarlo? Ya, bueno, ya regresé. Ya.
Tangente de alfa. Ah, sí, sí, sí. Ok, acá hay un error, ¿ya? Es H entre L medios, 2L. Entonces acá está buena. Acá es al revés. H sobre L medios, ¿ya? Entonces sería L medios tangente de alfa. Ya, ahí está. Ya está bien. Gracias por la corrección. En el caso de la estructura tenga más longitud de distanciamiento, por ejemplo, la línea se requiere de 8 metros y la estructura separada de 12, claro. Cecilia, claro, ahí lo que hay que hacer... No, pero, o sea, primero, Cecilia, hay que levantar información y ver si con 12 metros de largo yo hago el diseño, o sea, acá hago los cálculos, y el señor queda en el aire, entonces estaría bien, podemos instalar la línea. ¿Qué va a pasar si el señor no queda en el aire, según cálculo? El señor queda acá. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir el L. Entonces para disminuir el L, lo que yo voy a hacer es colocarle un intermedio, una estructura en el centro. Ahora ya el L, que era todo esto inicial, y ahora pasa a ser así, ¿no? Y si el señor cae en este vano, entonces ya sería así. Entonces este H disminuye. Entonces así vamos nosotros diseñando, determinando qué se necesita para hacer viable el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que colocar una estructura en el centro, acá ya tienes de repente tienes acá o de repente tienes acá, esto encarece el proyecto. Porque hay que hacer obra civil, hay que poner una estructura de alta resistencia, entonces ya encarece el proyecto. Entonces, pero se puede hacer, ¿eh? O sea, si hay dinero, si está presupuestado, se puede hacer. ¿Cuándo no se puede poner una línea de línea de vida horizontal? Cuando los pies del trabajador están más o menos a 1,50 m para abajo. Si tú tienes un trabajo donde el personal está a 1,50 m para abajo, línea de vida horizontal no se puede, no es viable, no. Hasta 1,50 m, 1,80 m se puede, pero te va a salir bien caro el sistema, porque necesitamos, y si necesitas que el personal camine por todo esto, o sea, que esté acá, porque es parte de la maniobra, se encarece bastante el proyecto porque hay que ponerle un intermedio acá, un intermedio acá, un intermedio acá, un intermedio acá, un intermedio acá. Entonces, cada de estas estructuras ya encarecen mucho el proyecto. Se vuela el presupuesto. ¿Por qué? Porque la altura es muy bajita. Entonces necesitamos acortar los L's para que no caiga tanto. Y eso hace que, no, pues ya es muy caro, o sea, no es viable. Basándose en ingeniería es viable. Basándose en presupuesto no es viable, ¿no? Cuando tengan estructuras de 1,50 m para abajo, 1,10 m, 1,20 m, 1,50 m, ¿sí? Ya el que le ofrece línea de vida, cable de acero o cuerda, no sabe lo que está haciendo, ¿ya? Lo que se tiene que hacer ahí va a ser tener que conectar un riel, una estructura rígida, que también se le conoce línea de vida, pero rígida, o sea, un riel. Y en el riel va un carrito con un anclaje, bueno, y el bloque retráctil, ¿no? Lo bueno de esto es que no hay el H, o sea, el H ya lo eliminamos. Y como no hay el H, ya solo trabajo como si fuera un punto de anclaje. Esto ya se trabaja como un punto de anclaje.
Entonces ya lo que ustedes saben de bloque retráctil, de línea de vida, de línea de anclaje, aplicas lo mismo. Entonces las distancias ya se van acortando. ¿Ya? Entonces, si tú tienes escenarios de 1,50 m, 1,30 m, 1,20 m, hasta 1,10 m he visto, que existe, algunas empresas lo pueden hacer, necesitas un riel, una estructura. Pero ojo, no vayas a pensar que es una viga H, una viga I. Es una estructura con un riel. Y el riel viene de fábrica, algunas marcas tienen unos rieles de aluminio, de alta densidad, de poco peso y por secciones. Y se tiene que adosar a una estructura, obviamente. Esa estructura pueden ser tubos cuadrados, pueden ser vigas, etc. Y cuando la persona cae en un sector, ¡pum!, revienta, obviamente el aluminio tiene que absorber energía y va, pero el H es 20 centímetros, pues, ¿no? Se daña porque ya recibió un impacto, entonces después, para recertificar y volver a operacionalmente darle viabilidad a esa estructura completa, se cambia solo el sector del aluminio. Se cambia, se pone y se vuelve a usar toda la estructura, va a estar operativa. ¿Ya? Pero esos son rieles. Entonces, esta es la parte importante, creo yo, para los que están en empresas y necesitan proyectos de líneas, porque es un dolor de cabeza esto. Tener en cuenta esto: si tu altura es de 1,50 m para abajo, no pidas líneas de vida, yo quiero rieles. Porque el que vende martillos te va a querer vender martillos, y eso no es lo correcto. Entonces, más o menos para eso era este webinar, para que ustedes más o menos sepan qué es lo que necesitan en sus puestos de trabajo, qué les podría servir, qué no, y cuál es el criterio para determinar si la línea me va a funcionar o no. El que te cotice una línea te debe asegurar de que el sistema funciona, y cuando te instale el proyecto, miren, cuando yo instalo un proyecto, yo trabajo con dos marcas, ¿ya? Primero, en la preingeniería se hace todo el cálculo. Se calcula el H, se calcula el ángulo, se calcula la tensión en el cable, se asume el F, obviamente asumimos Fs máximos. Y si eso da dentro de lo que hay en la realidad en campo, se instala. Y ese cálculo se entrega en el file. Entonces, yo he visto varias empresas peruanas que dicen que son expertos en línea, y me han dado sus informes, pues yo tengo informes de varias empresas peruanas, los tengo, que ese cálculo no está en ningún lado. Lo que firma el ingeniero es un cálculo de que el cable soporta 5.000 libras y el punto de anclaje 5.000, con eso él hace un cálculo estructural y dice aprobado. Y en el file te llenan de puro certificado. Certificado del cable, certificado del grillete, certificado del cáncamo, certificado de lo que han usado. O sea, de eso te llenan. Dicen, certificado de tal cable, certificado, y de ahí cálculo estructural, asumiendo que la persona pesa 100 kilos, el cable tanto y tal. Ya, pero eso es una parte, pero ¿y cómo sé que cuando caiga el señor no va a golpear el piso? ¿Y ese cálculo? No, es que eso no hacemos nosotros. Pues, ese es el error que yo veo en muchas empresas. Cables de 20 metros de largo y tú ves a personas paradas a 2,5 metros. Tú al ojo nomás calculas el H y el H te arroja como 6 metros. Entonces tú dices, eso no sirve. O sea, eso no es viable. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Muy bien, listo, 1 hora. César, ¿cada qué tiempo? Mira, cada qué tiempo debes hacerle mantenimiento, depende del fabricante. ¿Ya? Depende del fabricante. Hay una norma europea que dice que al año, ¿ya? Sí, pero es europeo, es al año. Pero lo mejor que yo te puedo decir es que le pidas al fabricante, ¿ya? Entonces, por favor, pidan líneas que tengan absorbedor de energía.
y los absorbe, pero tiene que haber el cálculo completo, ¿eh? Porque también he visto, ¿saben qué cosa? He visto esto, miren. La gente agarra, porque se vende este gancho con este absorbedor, se vende. O es más, yo lo puedo cortar ahorita acá, lo corto acá y me quedo con un absorbedor. Y yo he visto estos conectados allá y acá el cable de acero y lo han mandado allá. Entonces, el absorbedor. Sí, pero este absorbedor es un chiste al absorbedor que se requiere en una línea de vida horizontal, ¿eh? Entonces ahí nomás uno se da cuenta que hay muchas personas que, bueno, imagino que lo harán por dinero nomás, pues, ¿no? Pero no se dan cuenta que están instalando cosas que sirven para salvar la vida de la gente. O sea, con eso no se debe jugar, ¿no? Pero sí pasa, ¿ya? Entonces, no porque, ese es otro tema, no porque veas que tiene un absorbedor, vayas a confiar a ciegas. No, tienes que pedirle, hey, no aguanta tu coche un ratito. Tú me tienes que entregar el cálculo de fuerzas, tensiones, ángulo, cuál es la tensión, cuál es el factor de seguridad del sistema. Por ejemplo, yo he diseñado sistemas con factor de seguridad de 5.5. Es porque me arroja el software y me dice factor 5.5. Entonces eso te tiene que dar. Y después te tiene que dar la distancia con la que el señor va a quedar suspendido en el aire con el sistema que tú le has diseñado. Y eso no tienen muchas líneas que han instalado acá. Entonces, ya saben, ¿ya? Y, por ejemplo, de las marcas que yo instalo, es una vez al año el mantenimiento. Bueno, no, a ver, acá, muy buena pregunta, casi me voy sin decir esto. No deben confundir mantenimiento con validar la operatividad, que le llaman como certificación, pero no es una certificación. Bueno, sí, es una certificación, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. El mantenimiento es quitarle el contaminante a la línea de vida, ¿no? Porque si yo estoy en un lugar donde hay mucho contaminante y contaminante que afecta al acero, entonces si el contaminante está en el acero lo va a dañar más rápido. Entonces el mantenimiento es la limpieza. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer cualquier persona. Simplemente lee el manual del equipo y dice limpiar con agua tibia, con detergente neutro y después secar con un paño seco y no sé qué. Ya hagan eso. Eso es mantenimiento. Pero la recertificación, entre comillas, que es la verificar si el sistema sigue con las condiciones iniciales, eso sí no lo puede hacer cualquiera, eso lo tiene que hacer el instalador, el que instaló la línea o un instalador autorizado por la marca o la empresa que te vendió la línea, ¿no? Y eso sí, por lo general, todas las marcas, la mayoría, dice una vez al año como mínimo. ¿Ya? Entonces no confundan mantenimiento con recertificación, le vamos a decir así. Y el mantenimiento es muy importante, porque el mantenimiento, por ejemplo, yo he instalado líneas y en algunas empresas yo le he dicho mantenimiento cada 3 meses. Porque la cantidad de contaminante en ese lugar era muy elevada. Y he instalado líneas donde mantenimiento no necesita. En la recertificación le hacemos el mantenimiento. Entonces, si me preguntaron por eso, ahí tienen la respuesta. ¿Ya? Con grapas se puede, o sea, usar grapas, no usar grapas, sí lo puedes hacer siempre y cuando tengas el diseño estructural, ¿ya? Pero, por ejemplo, la norma europea, los europeos, los españoles, en su legislación te dicen que no, grapa no. Pero si hay un diseño estructural, un cálculo que demuestre que con la grapa sí puede funcionar, sí pues se podría hacer, ¿eh? Pero por lo general, como les digo, es que cuando alguien hace un diseño armando piezas, las fuerzas son tan grandes que no les da el cálculo. O sea, no es viable hacer eso. Entonces mejor compras un sistema de una marca reconocida que haya hecho pruebas destructivas al sistema, porque ¿qué hace una marca reconocida? Diseña, arma y de ahí lo manda a pruebas de laboratorio, ¿no? Ya, y simula la caída de gente, pum, 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 y ve cómo el sistema se comporta para validar su fundamento de ingeniería, ¿no? Ellos dicen, según mi cálculo, la fuerza en el cable debe ser de 2 toneladas con mi absorbedor de energía. Vamos a ver si es cierto. Entonces le ponen los dinamómetros,
en el maniquí, dejan caer, ¡pum! Y el dinamómetro mide, ¿no? Imagínate que les marque 4. Uy, algo falló, o la fabricación falló, o el cálculo falló, entonces empiezan a revisar. Y si le sale 1.95 toneladas, nuestro fundamento teórico, nuestro cálculo de ingeniería teórico, en la vida real sí se cumple. Y entonces recién ahí ellos mandan a fabricar los sistemas. ¿Ya? A diferencia de alguien que te diga, no, yo te armo la línea, compro cables, compro grapas, grilletes, voy y lo instalo. Y tú le dices, ¿y la prueba de que este sistema funciona? ¿O cómo tú te has asegurado de que tu marco teórico y tus cálculos de ingeniería son correctos a la realidad? Entonces eso no tienen. ¿Ya? Listo, nos vemos, cuídense, chao. Hasta el próximo domingo.